esta charla, que ya son casi 50 compañeros que están siguiéndolos por Facebook y 50 acá en Zoom. Así que seguimos con Mara. Mara, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ante todo le quería comentar que hay algunos compañeros que me escribieron que no están pudiendo ver en Facebook. Bueno, Bueno, ahí le vamos a pasar el link. este, la verdad que es una alegría estar acá con ustedes, con compañeros de distintos puntos del país, con Diana y con Silvia. Como les contaba Silvia, nosotros compartimos el 2010, cuando yo era subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y ella era ministra de... Hay alguien gritando. Hola. Ahí está. Ahí se escucha perfecto, Mara. Hay un micrófono que me parece que está abierto. Nuevamente le pedimos que los apaguen, así podamos escuchar lo mejor posible. Ahí está. Disculpa, Mara. Bueno, no, les contaba que con Silvia vivimos un tiempo hermoso del sistema educativo, estando ella en la provincia de Tucumán y yo como funcionaria en Nación, porque fue una etapa de muchos desafíos, y tiene que ver con la época, con el momento, más que con la época, porque la época continúa, el momento de sanción de la ley de matrimonio igualitario. Yo creo que tenemos que, en estos temas que tienen que ver con procesos culturales, tenemos que pensar justamente en términos de proceso. Por eso a mí me gusta, cuando hablo de matrimonio igualitario, es hablar antes de dónde venimos, ¿no? Nosotros venimos, muchos de los contemporáneos, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escucha perfecto, Mara. Ok, porque se va la imagen. Bueno, digamos muchos, creo que la mayoría de los que estamos acá, que vivimos el 2010, y los más grandes, sabemos que nosotros venimos de otra sociedad. Venimos de una sociedad donde a muchos de nosotros, a los varones se les cortaba el pelo antes de entrar a la escuela, y se le medía que esté de 2 centímetros por arriba del cuello. A las mujeres se nos controlaba el largo de las polleras, donde ser gay era un delito, donde realmente la soledad y la condena hacia la diversidad era muy grande. Y cómo, a través de la militancia, de las transformaciones sociales que vinieron no solamente de las organizaciones, sino del mundo de la cultura, del mundo de la educación, de las ciencias, donde los discursos, se empezaron a romper los discursos monolíticos, y como siempre fue con el peronismo, porque tenemos que pensar, como decía antes, en términos de proceso, como siempre fue el peronismo, derechos que se fueron construyendo a lo largo de la historia, los derechos de aquellos que históricamente fuimos marginados, como eran los cabecitas negras en la época de Perón y de Evita, como eran los inmigrantes, como eran las mujeres, como somos las mujeres, se van construyendo colectivamente a lo largo de la historia hasta que encarnan en un proyecto político. Y en la historia argentina siempre encarnó en el peronismo. Siempre que se ampliaron, siempre que se trajeron a los marginados al centro de la escena, al campesino, al obrero, al puto, fue en contextos de gobiernos peronistas. También es cierto que cuando llegamos al 2010, había una movilización por parte de las organizaciones de la comunidad,
había una movilización por parte de la sociedad, pero no era un tema que encarnaba en toda la sociedad. Digo, para ponerlo como ejemplo, si lo pensamos en relación al aguante que hubo en el 2018 a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde claramente el derecho al aborto estaba encarnado mayoritariamente y era un reclamo de todos los sectores sociales, y había una importantísima reclamo de la sociedad. No era ese el escenario en el 2010, era el reclamo de un sector. Y la decisión política de Néstor y Cristina. Todas las anécdotas que al interior del peronismo, porque en ese momento era el peronismo, hay de cómo Néstor incidió en el matrimonio igualitario cuando se fue a una reunión del PJ a hablar con los sindicalistas para, obviamente, meterles presión para que sus diputados voten afirmativamente, cuando se llevó a algunos senadores, senadoras de viaje a China para que no estén el día de la votación. Claramente se jugó la política ahí y se jugó la enorme negociación que hubo entre diputadas y diputados con todos los bloques para que esta ley salga. Entonces esa combinación de organización y decisión política, no de masividad, hizo la sanción de la ley. Fue un acto. Miren, les voy a contar otra anécdota. El flaco Kunkel no entendía el tema del matrimonio igualitario. Al principio no lo entendía. Ustedes saben la historia, la generación a la cual pertenece. Y el día que lo entendió, le dijo a Teresa García, la que era en ese momento secretaria parlamentaria de nuestro bloque, cuando lo entendió le dijo, esto es un acto, ahora lo entiendo, esto es un acto de peronismo puro. Y es eso, fue un acto de ampliación de derecho, de ampliación de derecho hacia, como decía antes, un sector marginado de la sociedad. Ahora, después de esa noche fría porque hacía frío, ¿se acuerdan? Que se sancionó y esa alegría de aquellos que estábamos en la plaza en ese momento, cuando nos levantamos al otro día, amanecimos en otra sociedad. Claramente amanecimos en otra sociedad. Son esos momentos históricos que producen un cambio social. Yo me acuerdo que llegué al Ministerio de Educación y una señora, que era una señora de limpieza del ministerio, con la cual solo nos saludábamos, obvio, como toda gente que trabaja junta, se acercó y me dijo, gracias por hacer feliz a mi hijo y a mi familia. Yo creo que todos los temores, todos los miedos, todos los sojuzgamientos que vivimos los argentinos en la historia argentina en relación a nuestra identidad, nuestra intimidad, nuestro proyecto de vida, nuestros amores, se liberaron de la opresión que opresió a nuestras abuelas y las dejó lavando platos y no realizándose personalmente, que condenó a muchísimas mujeres y diversidades a la muerte, al ostracismo social, y también a los que sufrieron por ser discriminados, por ser hijos de padres divorciados, por pensar distinto. Fue claramente un cambio de paradigma social. Y ese día, claramente, la sociedad argentina fue y sigue siendo más feliz. Esa felicidad que nos dio como sociedad, esa dignidad que nos dio como sociedad la ley de matrimonio igualitario, es un piso del cual no vamos a retroceder. Y por más que tengamos una agenda de muchísimos derechos más todavía para conseguir, tenemos que saber que hay un piso que no tenemos que dejar de festejar, que no tiene marcha atrás. Porque claramente la sociedad argentina cambió ese día. Y eso me permite también reflexionar en otra cosa, que tiene que ver, un tema que sí, obviamente se habla mucho ahora, y todo el tiempo hablamos de la grieta. La grieta siempre existió, y hay algo del orden de lo ideológico, que es una grieta real.
Y a mí me interesa analizar la agenda de la diversidad y el matrimonio igualitario desde la perspectiva del enfrentamiento. Y les voy a proponer que hagan un ejercicio. Investiguen a distintas personas que acompañan el matrimonio igualitario. Pensemos, les voy a dar un ejemplo. Si pensamos en el tema de interrupción voluntaria del embarazo, yo siempre, cuando las compañeras se enojan muchísimo con las personas que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, les digo, habla con esa persona, porque no todos los que están en contra de la interrupción del embarazo son personas que no les importan los derechos, que no les importa que las mujeres se mueran. La agenda es más amplia. De hecho, y siempre lo pongo como ejemplo, la Cristina que amamos del 2010, que votó matrimonio igualitario, era una persona que en ese momento no hubiera votado interrupción voluntaria del embarazo. Y yo les aseguro que muchísimos compañeras y compañeros que hoy están absolutamente comprometidos con nuestra causa, en ese momento no lo estaban. No lo estaban. Entonces, es un claro ejemplo de cómo la territorialidad de un tema logra transformaciones sociales. Obviamente, cuando no está en juego, cuando está en juego una construcción social y no la disputa económica, por ejemplo, ¿no? Claramente que hay un abismo entre los empresarios que fugan y nosotros. Esa grieta no se atraviesa, eso se ordena con la ley. Pero en estos temas, claramente, si vemos la evolución de nuestra sociedad, de nosotros, no quiero dar nombres y doy solo el nombre de Cristina, pero compañeros muy cercanos a nosotros que en ese momento no estaban de acuerdo y ahora están de acuerdo. Y muchos de nuestras familias que en ese momento no estaban de acuerdo y ahora están de acuerdo. Entonces yo creo que claramente matrimonio igualitario es un tema para festejar, porque logró esto, logró un piso de felicidad y dignidad del pueblo argentino que no lo vamos a perder, que lo logrado lo tenemos que seguir llevando a nuestra lucha en los territorios. Cuando digo luchas en los territorios, la diversidad tiene que estar presente, acompañando la agenda propia y también la agenda de los comedores, de la ayuda a los compañeros que la están pasando mal, de debate con otros sectores de la sociedad, porque el avance en esta agenda es un avance que siempre se construye con los otros. Nada, festejar este día porque es un logro y está muy bueno que en estos tiempos tan duros, en estos tiempos de encierro, no solo hagamos un espacio para reflexionar, que es lo que estamos haciendo, sino para festejar. Eso es todo por ahora. Muchas gracias Mara. La verdad es que muy, muy interesante lo que planteabas. Nosotros siempre desde la organización, primero planteábamos lo siguiente, que la única minoría es la maldita oligarquía y que dentro del pueblo está en sus expresiones diversas de etnias, clases y dentro de ellas la diversidad sexual. ¿No? El peronismo como un movimiento policlasista, lo que hizo Cristina en Néstor y el peronismo en su conjunto es resignificar en tiempo y espacio la justicia social y la doctrina peronista. Así que muy, muy interesante para poder después abordar lo que fue también el contexto social de el antagonismo social en el cual se inserta este debate, que era discutir un poco la sociedad que queremos y también el eje de eso fue la traspolación de llamar matrimonio gay a matrimonio igualitario, porque lo que discutíamos era, en definitiva, un modelo de sociedad con mayor igualdad. Ahora, ahí me escribió la directora de COIS, de Córdoba, Obras y Servicios, Victoria Flores,
ex concejal de la ciudad de Córdoba, una gran compañera y una gran aliada de la comunidad acá en la provincia de Córdoba. Victoria, Tori, ¿estás ahí? Acá estoy, dice Juana Hack, pero es mi hija que se mete en la compu, les pido disculpas. Dice Juana, pero no soy Juana, soy Victoria. Llegué rápido. Acá estoy, Fran. Hola Tori, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. Bueno, tenés 20 minutos para hacer alguna reflexión. Un placer tenerte en este conversatorio. Bueno, gracias por la invitación y mil disculpas por haber ingresado un poco más tarde. Tenía un compromiso que le avisé a Fran que llegaba, pero me interesaba participar, como dice Fran, acá desde Córdoba. Si bien Córdoba en materia de género ha sido una provincia pionera y demás, creo que en materia de diversidad tiene muchas cuentas pendientes, y gracias a Dios, tanto en la provincia como en la municipalidad de Córdoba, hoy tenemos una política de Estado que tiene que ver con esto de, digo, yo soy de las que piensan que la diversidad no se declama, se practica, y se practica con hechos, no solamente diciendo, y creo que en el marco de la ley del matrimonio igualitario, recién escuchaba a Mara, y yo soy una defensora absoluta de las libertades. Cuando te escuchaba hablar de la felicidad y que esta ley devuelve la dignidad, creo que si hay como militante una cuenta pendiente en la democracia, tiene que ver con garantizar los proyectos de vida de las personas, de los seres, en un marco de libertad. Entonces, este garantizar la libertad tiene dos opciones en estos momentos. Creo que a partir de la ley, coincido con Mara, fue un antes y un después. Hay una sociedad que se está rediscutiendo y estamos buscando qué tipo de sociedad queremos, y acá es donde se enmarca una sociedad que vive en democracia. Somos de esta generación que no tuvo que pelear para que volviera la democracia, pero sí somos responsables de qué tipo de democracia queremos, y la verdad es que yo considero que la democracia la que necesitamos es una democracia diversa, y que en este debate de qué modelo de sociedad queremos, si es diversa o vamos a buscar la unidad, o simultáneamente vamos a basarnos en esta libertad de la vida colectiva, creo que hay solamente dos opciones, y una es vivir en democracia supone simplemente, como dice una amiga, convivir o coexistir en las diferencias. Y me parece que la ley de matrimonio igualitario vino a plantearnos qué tipo de sociedad queremos desde esta mirada. ¿Venimos simplemente a coexistir con las diferencias, o nos vamos a plantear dar un salto para aprender a convivir con lo que a lo mejor no fue nuestra elección, que no fue mi caso personal, pero sí entiendo que las sociedades y la vida colectiva no tiene un solo modelo, no existe una sociedad concebida como cerrada o con un único prototipo. Me parece que tenemos que intentar avanzar en una sociedad en la que de verdad conviva la libertad, ejerza la democracia, y a la diversidad la practique, no solo la declame. Nosotros, acá en la ciudad de Córdoba y en el ente donde me toca hoy ejercer la función pública, es un ente de servicios y de obra pública. O sea, imagínense que es una mirada absolutamente patriarcal y masculina respecto desde la función hasta desde el trabajo que se hace en la calle, y logramos incorporar compañeras trans. Ya existían algunas compañeras trans que estaban trabajando en materia de reciclado, y realmente es un honor absoluto poder incorporar a todos los compañeros del colectivo, porque me parece que esa es la verdadera inclusión, en los lugares donde uno puede generar un estadio inclusivo, igualitario, y no desde las minorías. Creo que el desafío es, no podemos seguir mirando a la sociedad y a las minorías. No existe, la sociedad es una sola, y tiene una diversidad de elecciones de vida, y esto es, creo que, una cuenta pendiente de la democracia, y repito, como militante entiendo que a la diversidad no la podemos tomar como una minoría, a los colectivos no pueden ser una minoría, sino que son parte de la sociedad, y si no cambiamos la concepción de qué tipo de sociedad queremos en este marco de democracia, creo que nos vamos a equivocar, porque siempre vamos a intentar, o nos han criado, para tener una mirada muy
unitaria, si se quiere, o de una unidad de concepción muy compleja respecto de lo que debe ser. Y me parece que la ley de matrimonio igualitario es ni hablar desde la ideología y desde los componentes peronistas que uno lleva en la sangre de ser disruptivos, y solo creo que un gobierno peronista pudo haber hecho esto porque no lo iba a hacer otra ideología. Gracias a Dios fue de la mano de Néstor, de Cristina, donde plantearon un modelo de sociedad que rompió todos los esquemas. Y se planteó un montón de cosas, entre ellas este tipo de sociedad igualitaria, no con colectivos ni minorías. Entonces, me parece que esto es lo que podemos aportar. Yo la verdad es que desde donde estoy, desde donde militamos acá en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba, soy una gran defensora de las libertades. Y creo que desde ahí tenemos que plantearnos qué tipo de sociedad queremos o dónde yo estoy criando a mis hijos, porque la verdad es que me gustaría que pudieran libremente elegir y sin tener una elección generar estigmas y demás, porque aunque nosotros por ahí discutamos en estos espacios que realmente son maravillosos y que agradezco que me inviten a participar, y es una responsabilidad muy grande hablar frente a personas que realmente la viven, la pelean, la lucha, y estamos todos en esta causa en distintos lugares, me parece que tenemos un desafío común, y es criar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y nosotros mismos en una sociedad en que rompa estos modelos. Digo, así como las mujeres desde el género estamos planteando romper esto del binario, del patriarcado, me parece que en la diversidad lo que tenemos es que tomar es la bandera de la libertad. Y una libertad que tiene que ser amparada en la democracia, porque entiendo que el Estado está para velar por los derechos de todas, todos y todes. Y esto me parece que es esencial en estos momentos. Así que te agradezco, Fran, les agradezco la participación. Vuelvo a pedir mil disculpas por incorporarme tarde. Hasta es una falta de respeto para semejantes mujeres que han hablado. Y bueno, compañeros, compañeras y compañeros, acá desde mi lugar y en lo que yo pueda seguir colaborando, militando y ampliando, creo que en el marco del festejo de la sanción de la ley, lo que ha puesto es la discusión de qué tipo de sociedad queremos. Y la verdad es que yo no quiero una sociedad con minorías incluidas, yo quiero una sociedad libre en la que todos podamos elegir verdaderamente en libertad. Así que desde la ciudad de Córdoba y desde el ente de servicios, a sus órdenes, queridos compañeros. Bueno, muchas gracias, Tori, muchísimas gracias. Eh, Antes de dar la palabra a Diana, un poco de lo que decía Tori recién, la ley de matrimonio igualitario fue un antes y un después, porque muchas políticas públicas nacieron a la luz de matrimonio igualitario, ¿no? Siempre las leyes generan no solamente lo que la ley estipula, sino un cambio performativo en la sociedad. Y que hoy el ente que preside Victoria tome a personas trans, que después se haya podido ampliar la ley como la ley de identidad de género sin tanto antagonismo social, es porque la ley de matrimonio unitario marcó consensos ¿Cuál sociales es? ¿Cuáles son tus amigos? Todo. ¿Es todo? Ay, para avanzar en toda la clase política, que esta temática es una temática que va hacia los derechos humanos, como fue las políticas de memoria, verdad y justicia, que están ya empatizadas por el conjunto de la sociedad. Yo creo que la ley de matrimonio igualitario y la estrategia de discutir en estos términos fue realmente muy inteligente de la parte de la conducción política de quien gobernaba en ese entonces. También quiero agradecer a los referentes de Juntas Peronistas de Río Negro, Andy, está la compañera de Jujuy, Luli, que va a estar coordinando las preguntas, está el compañero Claudio García, que es referente de Córdoba, bueno, de Tucumán, que es Gustavo, y a todos los compañeros de Mendoza, está Julieta Antunes, que es de la Secretaría de Diversidad del PJ de Mendoza, Ale Chandias, que es referente de Mendoza, y seguro que me olvidé de algo, me van a retar después, pero bueno, intentamos hacer lo posible. Así que ahora le damos la palabra a la secretaria general, que es Diana Marisa Aravena. Diana, querida, si estás ahí. Hola compañeras, compañeros, compañeros, ¿cómo están? La verdad que
pensaba también esto del festejo, que también se recordaba este fin de semana, justamente con los sucesos que hubo, ¿no? Que nosotros como pueblo festejamos la conquista de derechos, ¿no? Y los sectores oligárquicos justamente festejan cuando perdemos derechos. Entonces, claramente, y también me acordaba, y cuando se daba la discusión por la ley de matrimonio, se daba una discusión al interior de la diversidad sobre si era un privilegio burgués, digamos, pelear por el tema del matrimonio, si no había otras cosas más importantes. Pero también entendíamos que era parte de una política más general, de ir avanzando paso por paso para construir una sociedad mucho mejor, mucho más justa. Y realmente se está demostrando que es así, digo. Fue el puntapié inicial de toda la avanzada que tuvimos en la década ganada. Y que no puede ser otro gobierno que no fuera un gobierno peronista quien hiciera justicia con nuestro pueblo. Y claramente tomando lo que es nuestra lógica y nuestro motivo de lucha, ¿no? Que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Entonces, claramente tiene que ver con la felicidad del pueblo porque esa es una sociedad más igualitaria, más feliz. Digo, nadie puede ser feliz si ve que alguien no puede acceder a un derecho que le corresponde naturalmente, ¿no? Entonces, claramente es eso. Y hoy nos falta mucho más por conquistar. Hoy estamos en la pelea por la inclusión laboral, por el cupo, y creo que lo vamos a conseguir luchando como siempre lo hemos hecho y dando la pelea donde hay que darla. Así que nos faltan muchas cosas por hacer todavía. También el reconocimiento que hemos conseguido de nuestras familias y de otras leyes también van en ese sentido. Eh, no voy a hablar mucho más porque me parece más piola que tengamos todos el uso de la palabra y que podamos responder preguntas y, y eso, y decir de parte de la agrupación que claramente luchamos para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Ese es nuestro objetivo, nuestra razón de ser como militantes, y que esperamos que, como hacía alguien alguna vez, esperamos desaparecer, que llegue un momento que alguna vez haya igualdad en el pueblo y no tengamos nada porque pensemos otra cosa para qué pelear, digo, ya no por estas cosas. Bueno, eso. Para muchísimo a todas y todos por estar juntos en la zona y pasemos a las preguntas y a charlar todos. No. Muchas gracias, Diana. La verdad es que Diana es una persona que con su sabiduría y su devoción al peronismo nos enseña y nos ha enseñado tantísimo a todos y a todas. Así que tenerla como secretaria que nos marca un poco el paso y el horizonte de construcción política es un honor. Antes de pasar a las preguntas y para poder sintetizar, Silvia nos planteaba un poco de cómo la ley de matrimonio igualitario viene a romper esquemas de una colonialidad del saber, de un mandato que se impuso desde la colonización y que vivimos en sociedades postcoloniales, y que esta cuestión del género, del binarismo, están anclados incluso desde esta cosmovisión occidental, eurocéntrica, y tiene una relación directa con lo que planteaban Mara, de la reacción de los grupos reaccionarios antiderechos con los discursos de odio que surgieron en 2010, pero también salieron a las calles contra la 125, que estaba discutiendo este modelo, que es un modelo que nos dejó la colonia europea, agroexportador, y que son grupos privilegiados que siempre se manifiestan en contra de la adquisición del derecho del pueblo. Victoria en eso también nos planteaba la democracia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer y condensar la democracia? No solo en ir a votar, sino la democracia es poder hacer una sociedad, un Estado más vivible, más habitable para todos y todas. Y la igualdad es lo que lo plantea recién Diana.
Entonces hay una clara conexión en todos los que han planteado las panelistas, las disertantes, que se definen en una sola cosa, que es el peronismo. El peronismo viene justamente a descolonizar un poco la idea de la política argentina, pensando desde una lógica nacional, la política, no caer en los binarismos del comunitarismo extremo y individualismo extremo, como también poder profundizar y construir en términos de movimientos populares y nacionales, y generando más democracia, porque el peronismo siempre le puso el cascabel al gato en las cuestiones de género, con la ley de voto femenino, con la ley de divorcio, y sin duda con la ley de matrimonio igualitario, que había sido una demanda de sectores progresistas. El peronismo le dio la fuerza y le dio la espalda y la estructura para debatir con estos sectores tan anclados en el poder histórico, que sin el peronismo hubiese sido imposible. Así que ahora le dejo a Luli, la compañera de Jujuy, no sé si está presente. Luli. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Hola, Bueno, Fran, gracias por el espacio. para que Bueno, primero y pueda coordinar las principal, preguntas. ¿cómo, Fran? Te dejo a vos, así podés coordinar las preguntas a las panelistas. Bien. Primero y principal, agradecerle a los compañeros que están presentes de cada provincia. Yo, bueno, como Fran dijo, soy Luli, ¿sí? De acá, de donde empieza el país, desde La Quiaca, de Jujuy. Un gusto conocerlos a todos, sí, un placer y un honor poder estar compartiendo esta charla junto a qué grandes exponentes, ¿verdad?, dentro del peronismo. Primero y principal, acá venía tomando nota más o menos de lo que nos veníamos escuchando, ¿sí? De la importancia de la decisión política que fue en ese momento cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, ¿verdad? Yo creo de que para la diputada nacional, Mara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacerle una pregunta. Yo creo de que estos 4 años que hemos pasado anteriores, dentro de un gobierno oligarca nacional que hemos tenido que vivir y sufrir, y sin embargo aquí en Jujuy lo seguimos viviendo, ¿no? Con el gobierno de Gerardo Morales. ¿Usted cree de que siga habiendo falta de decisión política para poder implementar la ley integral trans? Bueno, ¿qué tal, Luli? Sí, ¿Cómo está, estando Mara? la compañera, ¿qué tal? En Jujuy no puedo dejar de decir que libertad a Milagros Sala y a todos los presos políticos de Jujuy y de nuestro país. Así es, compañera. Ahí Fran hablaba de la clase política. Yo no hablaría en términos de clase, hablaría en términos de aquellos que cumplen funciones políticas, porque la política la hacemos entre todos, y todas, y todes. Ustedes hacen política. Y en relación a tu pregunta, la transformación que se vive en la sociedad se vive en el Congreso también, por eso nosotros estamos convencides que es muy probable que se sancione la ley de cupo laboral trans, porque justamente ese consenso que fuimos construyendo junto con la sociedad, nunca es uno sin el otro, lo hemos logrado. Como ustedes bien dicen, es decir, el progresismo presentó matrimonio igualitario, las socialistas presentaron voto femenino, después falta la voluntad política. Y eso es lo que nosotros, y eso es lo que el peronismo hace. Yo creo que ahora es un tema, como lo logramos que llegue a toda la sociedad, claramente hay fuertes componentes de otros sectores ideológicos, absolutamente antagónicos a los nuestros, absolutamente del otro lado de la grieta, en los temas que acá ya se nombraron, están con nosotros en este aspecto. Y eso habla de esa transformación social que de alguna manera todas y todos hicimos referencia en esta
esta charla. Bien, perfecto. Bueno, también sobre una ampliación de derechos, usted, diputada, nos hablaba que de lo que se trataba en ese momento cuando la ley de matrimonio igualitario fue tratada y sancionada. Esa ampliación de derecho, ¿usted cree de que fue dada a solamente al colectivo trans o al colectivo en general? No, la ampliación de derechos fue para toda la sociedad. Al otro día, yo ahí disiento un poco con la frase de Cristina Kirchner, a quien amo profundamente, cuando ella dice, al otro día muchos habían obtenido derechos y otros, otros no habían perdido nada. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero hay que sumarle no solo que no, bueno, yo en este caso tuve derechos, pero para aquellos que, para la sociedad todo, más allá de aquellos que somos gays, lesbianas, trans, travestis, la sociedad toda amplió sus derechos. Porque es lo que decía la compañera, ahora no recuerdo el nombre, que trabaja en funcionaria de Córdoba, es una sociedad que piensa distinto, Bien. ¿Y por qué cree, señora diputada, de que, que al momento de dictarse la ley Micaela se incluyó adentro del colectivo del LGTBIQ, ¿sí? Cuando también porque también convengamos que somos atravesados por las violencias, por los flagelos, ¿sí? Y si cree que se presentarán proyectos en este sentido. Ahí no te entendí la pregunta. Si bien, a ver, ¿por qué cree que al momento de dictarse la ley Micaela se incluyó al colectivo LGTBIQ? ¿Sí? Y si cree que se presentarán proyectos en este sentido, si se excluyó o no. No, a ver, no sé específicamente en la ley Micaela. En la ley Micaela está incorporada toda la perspectiva de género. El colectivo trans y travesti claramente está incorporado en la agenda política y social. Lo que pasa es que lo que hay que seguir bregando, primero en contra de los sectores que siguen teniendo prejuicios, y aparte, por eso se está pensando la ley de cupo laboral trans, hay que ser políticas activas, políticas muy activas, no solamente de cupo laboral trans, sino de empleo en general, formación para el empleo, educación, posibilidades. Para eso hay que tener una política positiva hacia el sector, porque no podemos tratar como iguales, mejor dicho, tratar a diferentes como iguales. Entonces, de la misma forma, diputada, hay un acompañamiento, por eso yo digo, usted... desde la educación es fundamental, hay que acompañar las infancias trans, es fundamental. Es tan importante como el cupo laboral trans y travesti, que el Estado acompañe las infancias trans, a modo de ejemplo. Sí, así es. Bueno, ahí, ahí en el chat lo están comentando, transmito la pregunta para la compañera Silvia Roges sobre las reuniones que están teniendo con el Tribunal Superior de Justicia, si los puede comentar, y para Victoria, que es un poco a colación de lo que plantea la diputada Mara, sobre políticas activas que van más allá del cupo, sino también de políticas positivas. Si las dos pueden comentar, porque ahí Victoria también comentó que había sumado compañeras trans, sería interesante. También, discúlpame, Fran, sería muy importante de que hablemos no solo de cupo trans, sino cupo integral, ¿sí? De laboral. Sería un poco más inclusivo para todo el colectivo, ¿verdad? Sí, ahí transmitimos la pregunta a Luli, a Silvia y a Victoria, las dejamos que ellas respondan un poco comentando las experiencias. Bien. Sí, en Tucumán en realidad se acaba de sancionar una ordenanza en
en el Consejo Deliberante de la capital, y obviamente que se pide que después adhieran los otros consejos deliberantes, justamente más allá de la acotación de Luli sobre el cupo trans. Y esto se lo logra ya que algunos compañeros concejales dieron la posibilidad, que nos parece maravilloso, que en el Consejo Deliberante puedan comenzar a tener un trabajo digno. Como dijo la presidenta de la Federación, dijo: yo soy una sobreviviente y hoy estoy muy feliz porque se acaba de aprobar esta ordenanza. En el mientras tanto, yo les pido disculpas, pero estoy también dando la palabra, que van ingresando más compañeras. En paralelo a esto, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán aprobó una... Acabo de entrar a un conversatorio. Perdón. No sé si ahí tienen el micrófono. Por favor, los apaguemos, así escuchamos Ahí a está. Silvia. Perdón, Silvia. No, por favor. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán sacó una acordada donde, y creo que es el primer Tribunal Supremo de Justicia del país, que da ya cabida no solamente al ingreso, sino a una gran capacitación que se están haciendo, y esto tiene que ver con esa lucha de estar permanentemente en los lugares donde se toman decisiones de las compañeras trans, de los compañeros y de los compañeros, para poder asegurarse un trabajo y un salario digno, y todo lo que esto significa. Es una lucha de muchísimos años. Yo les quiero comentar que en el año 2018 yo era legisladora en la provincia y estuvimos a minutos de sancionar la ley donde se aprobaba el cupo, y entró algún pedido de estos sectores, como decía recién Diana, que a estos sectores oligárquicos festejan cuando uno pierde derechos, ¿no? Entró un pedido de algún sector de la iglesia y se evitó la votación, y nunca hemos podido lograr esa ley tan necesaria en nuestra provincia como en todo el país. Entonces, claro que vivimos con alegría que el Consejo Deliberante del municipio de San Miguel de Tucumán, de nuestra capital, como la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, aprueba justamente la incorporación de compañeras, compañeros, compañeres trans a su plantel de empleados del Estado, de la justicia, con una gran capacitación que se tiene que llevar adelante. Y creo que por ahí pasa, ¿no? Y volvemos al tema de la educación, que me parece que es fundamental. ¿Cómo seguimos trabajando desde los distintos lugares la necesidad que existe a nivel de la sociedad? Porque esto tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con la violencia, porque a veces debatimos violencias de jóvenes, violencias de niños, y esto genera más violencia. Y me voy un segundito de la pregunta. Cuando recién se decía, creo que Luli fue quien preguntó sobre las libertades que esto implica. No es para toda la sociedad o para el sector, y que muy bien respondió Mara. ¿Cuántas familias recuperaron vínculos y lazos a partir de la sanción de la ley? ¿Cuántas familias formaron nuevas familias a partir de poder reconocerse y de poder formar un tipo de familia, digamos, con las normativas, que es lo que, bueno, el pensamiento hegemónico nos lleva a tomarlas, ¿no? Pero digo, a partir de la sanción de una ley y de su aplicación. Y en esto yo reitero, a las leyes muchas veces salen como una forma innovadora, pero muchas veces, y la gran mayoría de las leyes salen porque hay reclamos de años, hay luchas de años, y esto Mara es
tiene muchísima experiencia en esto, donde se pueden convertir en ley hechos reales que ya se viven, que ya suceden en nuestra sociedad. Creo que esas son las riquezas que tenemos permanentemente que rescatar y recuperar. Muchas gracias, Silvia. Victoria, ahí también, si vos querés comentar la experiencia de personas trans que ingresaron a trabajar, ahí comentaban también en el chat, y lo pongo a conocimiento, el municipio de la ciudad de Córdoba ya sumó a más de 40 personas trans en un programa que se llama Servidoras Urbanas, lo cual es de vanguardia en toda Argentina, y también dentro de esa política, Victoria Flores ha empleado dentro del COIS a personas trans. Tori, si vos querés contarnos un poquito. Siguiendo un poco lo que decía Silvia, aportar quizás la experiencia de Córdoba. Yo antes de estar acá donde estoy fui concejal de un gobierno opositor. Córdoba la municipalidad era un gobierno radical frente ahora a un gobierno peronista. Y vuelvo a la letra, porque acá se dio una discusión muy acalorada y algunos de los que estamos acá participamos de esas discusiones, y me parece que una ley por sí misma, y miren que fui concejal y una gran defensora del género y de la diversidad, no garantiza en sí mismo, en el caso del cupo, y esta fue la discusión, porque nosotros lo que pedíamos o lo que discutíamos era tener verdaderas políticas públicas de inclusión, porque una ley sin una voluntad política que lo acompañe, y realmente pasa, digo, en Córdoba también existe la ordenanza del cupo de la discapacidad, entonces si no hay realmente una voluntad del Estado como política pública, es muy difícil que una letra pueda traducirse en lo que realmente estamos luchando, peleando, que es la verdadera inclusión. Entonces esta discusión se dio muy, muy fuerte en el seno del Consejo Deliberante en la sesión anterior, y la verdad es que los hechos mostraron, o la realidad indicó, como decía el general, que es la única verdad, la realidad, nos mostró que cuando hay una decisión política de realmente tener una política de Estado que sea inclusiva, desde la diversidad, desde el género, no hace falta una ley que nos obligue a garantizar. Pero acá no les obliga, quizás sí hacer una reflexión en esto, volviendo a la sociedad y a la democracia, del trabajo público y el trabajo privado, porque tampoco el Estado puede ser la variable, sino que tiene que ser por donde se comienza a dar esta verdadera inclusión y donde se pueden generar los cambios realmente, pero también tenemos que poner sobre la mesa la discusión del trabajo en el sector privado. Y acá vuelvo a lo que hablábamos y a lo que logré escuchar de Mara, hasta dónde podemos realmente ejercer las libertades y hasta dónde realmente vivimos en una sociedad que se plantea la dignidad como valor, la libertad como valor, y volvemos al origen, porque la verdad es que en muchas de estas discusiones tengo con muchos sectores que tienen una mirada completamente distinta, y me parece que lo que hay que intentar es dejar el discurso hipócrita de decir somos todos inclusivos, pero yo tengo mi pyme y no tomo a nadie transgénero. Yo soy gobierno y quiero generar una ley sin tener inclusión verdadera. Entonces me parece que la discusión es más profunda, porque cuando vamos al espacio laboral, en lo público, el Estado está obligado. Y el privado, digo, la verdadera inclusión también viene por acá, porque tenemos que todavía caminar muchísimo en esta sociedad para que realmente sea libre, y en esto que yo les decía, si nosotros nos vamos a proponer que la discusión de la democracia y de vivir en libertad signifique simplemente coexistir con las diferencias, o realmente vamos a convivir. Y convivir implica esto, es incluir, es aceptar, y es avanzar, es dar un paso más. En Córdoba se dieron los dos ejemplos, y a mí me tocó estar en los dos lugares, siendo oposición como concejal y discutiendo que una ley sin política pública no sirve, y estar en un lugar público en donde se puede tomar la decisión de incorporar, y el gobierno de la municipalidad incorporó y lo está haciendo real sin necesidad de una ley. Entonces, vuelvo al origen de la discusión. El matrimonio igualitario vino a zanjar una deuda con un sector, pero quebró los parámetros de una sociedad en la que hoy es una sociedad distinta,
Para algunos es mucho mejor, otros todavía con otro tipo de conceptos dirán, no, no lo es tanto, pero creo que este es el aporte que más podemos hacer. Y vuelvo a repetir, para mí la inclusión, la libertad y la diversidad no se declaman, realmente se practican desde el Estado, y el Estado es la primera variable. Ahora también tenemos que ver la discusión en los espacios públicos, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos formarlo? ¿Por qué no podemos ser, digo, un estudiante femenino, masculino, trans, tiene también el mismo derecho a la educación, a la formación y al trabajo? Y esta es la discusión que me parece que está pendiente. Ni hablar, bueno, el matrimonio igualitario vino a zanjar esta deuda, pero todavía creo que queda mucho, o al menos en la ciudad de Córdoba, queda por ahí, aunque suene fuerte y les pido mil disculpas, un debate que no sea hipócrita, porque por ahí hablamos mucho, pero cuando nos toca decidir hacemos poco. Entonces creo que los que militamos la causa se tiene que mostrar en hechos. Algunos han tenido posibilidades de decidir, incluir de verdad, y no lo hicieron. Y sí declamaban una ley, y la verdad es que no me parecía que esa fuese la mejor opción. Fantástico, muchas gracias, Tori. ¿Puedo agregar Bueno, yo algo? particularmente le quiero hacer una pregunta a Diana. Diana es una compañera que viene del movimiento de desocupados, del toma de fábrica en los 90, por eso creo que tiene mucho para poder comentar en materia de empleo. Diana la vemos que está en la cooperativa de la organización, una de las primeras cooperativas de inclusión laboral. Diana demostrar Está muy linda Diana, además. La cooperativa La Paquito, por Paco Jamandreu, fue una de las primeras cooperativas de inclusión laboral que hubo en Argentina, en que da trabajo a compañeras trans y lesbianas, y también agrego la variable de la economía social, de la economía popular, del cooperativismo, que a veces dentro del mercado, en la lógica del mercado es excluyente, pero en estas lógicas de cooperación, de economía circular, es una de las respuestas y tiene que estar, o por lo menos de lo que he aprendido de Diana, incluido como forma de política positiva para la comunidad. Así que Diana, si lo podés comentar un poco sobre esa experiencia, nos encantaría. No hay ninguna ley que diga que las trabas no podemos trabajar. Sin embargo, funciona así el mundo. Entonces, por eso que pedimos una ley y decimos que el Estado tiene que ser el ejemplo. Porque digo, así ha funcionado históricamente. Ahora, a los privados también tenemos que incentivarlos por la víscera que más sensible tiene, que es el bolsillo, como decía Perón, ¿no? Entonces tendrá que haber sanciones si no lo hacen y beneficios si lo hacen. Y también consideramos que hay que romper la lógica del gueto. Entonces, la forma más práctica de romper esa traba cultural que tenemos, que es el gueto, es justamente que tengamos trabajo, que estemos en el banco, en el hospital, en el municipio, en el juzgado, en todos lados. Entonces, de esa forma empezar a trabajar, que lo hacemos bien. Cuando hicimos la cooperativa, teníamos esa idea. Por un lado, se reclama político el cupo laboral para todas las compañías y hacerla bien. Es decir, demostrar con el ejemplo que se puede cambiar las cosas. Ahora también digo, la economía social tiene algunas características que no son para todas y para todos, ni para todos. Digo, hay que aprender la economía social a comprar y a vender y a producir y a gestionar. Entonces, me parece que es un camino más arduo. Y ahí tomo también lo que decía Silvia recién, de la educación y la capacitación. Claramente nuestro colectivo tiene muchos problemas en terminar la educación. Entonces tiene que estar paralelamente la posibilidad de terminar la educación, de formarse, de capacitarse y poder estar en igualdad de condiciones con todos los demás para poder trabajar en buena forma, digamos. Diana, Bueno, sí. Diana, te interrumpo un minuto. Hay una pregunta de una compañera
¿sí? De Romina Orellano, que pregunta que Sí. cómo viviste, ¿sí? Después de tantas luchas que has vivido, ¿sí? ¿Cómo viviste el día de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario? No, también ahí muertas de frío en la plaza, con las compañeras y los compañeros y con una inmensa alegría. Eh, claramente sabíamos que habíamos hecho algo en la historia ese día, algo había pasado. Y recomiendo, paso el chivo de paso, vean la película de Putos Peronistas, que ahí está también todo lo que fue esa gestión del matrimonio igualitario. Y también reflejamos en esa película todo lo que fue la militancia de esos años que terminaron como la década más hermosa para todo nuestro colectivo, ¿no? Hay alguien que tiene Bueno, activado el micrófono. ahí, sí, por favor. Bueno, yo no El sé, micrófono ahí que está. le dejamos algunos minutos para reflexión a Silvia, la diputada Mara, a Victoria, así vamos encerrando a Diana también. Si nos quieren dejar unas últimas palabras para poder cerrar este conversatorio, les comento que mañana vamos a tener otro conversatorio con la exdiputada Nora Vedano de Córdoba para poder charlar también sobre lo que fue la ley de matrimonio igualitario y las pujas y la creación y cómo se forjó dicha ley. Así que empezamos como iniciamos. Silvia, si nos querés dejar las últimas palabras. Sí, yo creo que acá primero que lo tenemos que tomar como una gran conquista, una lucha de muchos años que termina de consolidarse jurídicamente en una ley. Yo creo que esto es una gran conquista y es así. No nos imaginábamos estar hablando de esto 10 años después, y es hermosa esta conversación y todo lo que ustedes pueden seguir trabajando. Esto por un lado. Pero por el otro lado, yo creo que hay dos temas fundantes para seguir construyendo más y mejor democracia, que tiene que ver con el ampliar derechos, con todo lo que esto significa, y el tema de la identidad. Las identidades que son nuestras, que no nos las roben, porque te pueden robar la identidad una sociedad que no te reconoce, te roba la identidad y la discriminación. Yo creo que las identidades tienen que ver justamente con esto que implica el respeto hacia la otra persona en su decisión, que no genera odio, que no genera ningún tipo de temor hacia el otro, sino al contrario, en reconocerlo, en reconocerla y decirle que esta democracia que estamos viviendo debe ser exactamente igual para todos. Y partir siempre de condiciones iguales para poder crecer. Y quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado a a ser parte de este hermoso colectivo para poder dar una pequeña opinión. Gracias, Silvia. Algunas compañeras que están comentando que has tenido una apertura grande en términos educativos para la comunidad, así que transmito el mensaje y muchas gracias a vos por permitirnos escucharte. La verdad es que sos una gran referenta y esperamos poder tenerte nuevamente en futuros conversatorios. Seguro que sí, gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora a la diputada Mara Brauer. Bueno, bueno, por un lado reafirmar algo que dije, que es fundamental que el Estado desarrolle políticas activas. Esto es fundamental porque es complejo sancionar leyes, pero mucho más complejo es hacerlas efectivas. Entonces, para hacerlas efectivas, el Estado tiene que estar presente. Y también para hacerlas efectivas, la militancia tiene que redoblar esfuerzos. Y esos esfuerzos son, como los peronistas lo sabemos, son en el territorio, son con la gente. Tenemos que
trabajar fuertemente para que nuestra presencia, como esté en el trabajo, como decía Luana, que entre una compañera trans a la legislatura, no solamente le cambia la vida a la compañera que a partir de ahí tiene trabajo, sino que le cambia la vida a la legislatura y le cambia la vida a la sociedad. Y trabajar en el territorio, construyendo con los otros, es lo que fortalece nuestras identidades, no fortalecer nuestras identidades, creo que lo decía Diana, en las márgenes, ¿no? Ampliar nuestra territorialidad. Y después lo otro que quiero decir como cierre es que si a mí me hicieran un desafío, y se los hago a ustedes también, nos dieran el desafío de explicar el peronismo en 5 fotos, ¿no? Entonces tenemos que elegir solo 5 fotos para explicar el peronismo. Y yo lo que digo es que no hay duda que en esas 5 fotos tiene que estar la foto de Néstor abrazando a los putos peronistas en la Casa Rosada. Porque creo que es, como dije antes, peronismo puro. Creo que explicar el peronismo necesita de esa foto. Tiene que estar entre las 5 fotos que expresen los ya casi 80 años de peronismo. Bueno, muchas gracias, Mara. La verdad es que sí, son momentos también para nosotros muy emblemáticos, y sin duda esa foto sintetiza la justicia social. Tori, si querés darnos tus últimas palabras. No. No, bueno, primero agradecerles y agradecerte, Fran. Democracia no sea aquello por lo que peleó su abuela, que realmente militó en otra generación, sino que la democracia es en la que ellos puedan elegir con libertad, puedan salir, puedan estudiar, puedan trabajar, tengan la elección que tengan o se autoperciban como se autoperciban. Creo que esto tiene que dejar de ser tan charlado para empezar a tener, repito lo que dice Mara, políticas verdaderamente activas. Si no, no vamos a romper. Y para terminar quizás con una anécdota, como decía Mara, la inclusión laboral trans no solo le cambia la vida a la compañera o al compañero, sino que lo que hace es generar que esta sociedad, el ámbito laboral en donde se desarrolla, porque es lo que nos está pasando, empiece a deconstruirse y empiece este cambio cultural que dijimos, con la ley de matrimonio igualitario, la sociedad ya no es la misma, bien, no es la misma en la distancia de lo que eligieron otros, pero creo que la verdadera inclusión es convivir con las diferencias, aceptarlas, y en esto no cambia solamente la vida del que se incorpora al trabajo, sino de todo el entorno, y creo que es el mayor desafío que tenemos como sociedad, ¿no? De construirnos, aceptarnos, convivir con eso, y no solamente aceptar que existe otro, sino convivir con eso e incorporarlo como parte de nuestra digo, la sociedad, somos todos. Así que simplemente eso, y muchísimas gracias, Fran, por la invitación. No, gracias a vos, Tori, querida. Le damos la palabra a Diana. Diana. Ahí está. Bueno, no, decir esto nada más que así como la educación, como todo de todos, en la sociedad pasa lo mismo, digo. Entonces, cuando más derechos tengamos todas y todos y todos, vamos a ser mucho mejor sociedad. Entonces, esto, digo, claramente una vez más, vamos para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, y bueno, y vamos por más amor y victorias para todas, todos y todes. Y los abrazo y les agradezco mucho por esta noche todos juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer especialmente a Gustavo, que fue un poco quien cohesionó esta charla y que nos sirvió como soporte técnico, y a todos los compañeros presentes hoy. Y bueno, esperamos poder estar presentes en nuevos conversatorios para poder construir una patria para todos, todos y todas. Muchísimas gracias por estar presentes, y nos estamos viendo, y un abrazo gigante.
Fran, Gracias, desde gracias a Jujuy, todos. un abrazo y un cariño muy grande a la diputada y a Cristina. Un beso, sería un honor, ¿sí? Que le alcancen el saludo de todo el colectivo de la diversidad de Jujuy, que está muy agradecida con ella, que es la única que se acordó de la provincia de Jujuy, ¿sí? Y del país entero, y siempre la reconocemos y la tenemos muy presente a la compañera Cristina Fernández y a Néstor principalmente. ¿Sí? Muchas gracias y le pueden hacer llegar ese saludo y ese gran cariño que tiene el colectivo de diversidad de Jujuy. Muchas gracias. Gracias. Sí. Chau, Silvia. Chau, Diana. Chau, chau, chau. Un gustazo de encontrarnos, ¿eh? Chau a todos.